la resistencia que va a tener el amperímetro. Entonces el valor que indique el amperímetro es el valor ideal que va a tomar el circuito. ¿Se entendió, Marín? Muchas gracias, sí. Bien. Bueno, sabiendo ese dato de la tensión sobre la resistencia R4, podemos calcular la corriente que pasa por I2. La corriente que pasa por I2, perdón, por R4, la corriente que pasa por R4 va a ser igual a la tensión sobre los bornes, que va a ser 10 voltios, dividido R4, 12 ohms. Eso más o menos me va a dar 0,83 amperes. ¿Está? ¿Estamos, gente? Tomamos del dato de la tensión sobre la resistencia, dividimos por la resistencia y me da la corriente que circula por IR4, que sería aproximadamente 0,83 amperes. ¿Estamos claros con el resultado? Sí, profe. Sí, bueno. Esta corriente, que por ahí lo que llega a confundir, el voltímetro, como le dije, que no va a consumir energía, va a ser la misma corriente que va a pasar por R3. ¿Estamos? La misma corriente va a pasar por R3. Entonces, esta corriente multiplicado por la resistencia R3 va a ser igual a la tensión sobre este circuito. Y también la IR4 va a ser la misma corriente que pasa por R5. ¿Se entiende? Una vez que determine esta corriente, en este circuito, la corriente va a ir por R3, por R4 y R5, porque los tres elementos están en serie. ¿Se ve eso, gente? ¿Puede comentar de vuelta eso último, profe? Bien, vamos por parte. Nosotros calculamos con el dato del voltímetro la tensión que cae sobre R4. ¿Estamos claros? Entonces determino con sabiendo este valor de la tensión y el valor de la resistencia, calculamos la corriente R4. Si vemos el circuito, si seguimos la corriente, vamos a sacar un poquito para que la conexión, para que se vea. Esta es la IR4, ¿estamos? Si vamos, van a ver que R3 está en serie con R4 y R5. Acá está abierto el circuito. ¿Está? Sí. Entonces, la IR4 va a ser la misma que pasa por R3, R4 y R5. Para este circuito particular. Después, si cambia un poco la forma del circuito, voy a tener que rever, digamos, si qué elementos quedan en serie y qué quedan elementos en paralelo. En este caso, esas tres resistencias están en serie y la corriente, como decimos, en un circuito serie es la misma. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Bueno, este es fundamental porque a partir de ahí, si yo tengo que determinar los cálculos, digamos, el valor, si no lo tengo claro y yo me confundo en la aplicación, obviamente voy a tener un resultado erróneo. Bien. Entonces, podemos tomar que la tensión sobre este circuito, que lo podemos llamar de serie, va a ser igual a I por R3 más R4 más R5. O sumo la caída de este más este más este, me tiene que dar la tensión sobre estos bordes. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto?
18. La resistencia es 20 ohms y el valor de tensión, o sea, 20 ohms acá. Y la tensión, 22 ohms, profe. 22 ohms. $22 ohms, entonces, no es 20 ohms. Bien. ¿Cuánto me da la tensión? $18,26 voltios. ¿Cuánto? 18,26 voltios. Voltios, 18,26 voltios. Bien, 18,26 voltios. ¿Qué sería la caída que tengo sobre estas tres ramas? ¿Estamos? Ahí tenemos 18,26. Como verán, este otro elemento que se encuentra, que sería la R2, está en paralelo con este circuito. ¿Estamos? Entonces, con este dato de 18,26 voltios, que es la misma caída como un circuito paralelo, R2 que está en paralelo con esas tres resistencias, yo puedo determinar, en este caso, la corriente que circula por IR2. ¿Se entiende, gente? ¿Se entiende cómo lo fui deduciendo, digamos, qué elemento quedó en serie y qué quedó en paralelo? Sí, profe. Bien. Entonces, IR2, Sí, profe. la corriente IR2 va a ser la tensión que ya la obtuve, 18,26, porque es un circuito paralelo, dividido R2, que sería de 5 ohms. ¿Cuánto me da eso? 3,65 ¿Qué? amperes. Amperes, 3,65 amperes. Bien. ¿Está? Entonces, tengo esta corriente, en este nodo se ha bifurcado como un circuito paralelo, entonces se tuvo que bifurcar una corriente que va por acá y la otra corriente va por acá. Entonces, en este nodo, la corriente que pasa por IR1 va a ser igual a la sumatoria de ambas corrientes. ¿Está? La corriente IR1 va a llegar a este nodo y se va a bifurcar. Una corriente va por acá y la otra corriente va por acá. En ese caso, la corriente IR1 va a ser igual a la sumatoria de IR2 más la corriente IR4 que calculamos anteriormente. Es la misma que circula por las tres resistencias de la rama. ¿Se entendió, gente? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Cuánto me da la corriente en ese caso? $4,48 amperes. ¿Está? Ya con ese dato, entonces, que la tensión acá es 18,26. Está este circuito naranja, pero este elemento R1 se encuentra en serie con la tensión del paralelo. Entonces, para determinar la tensión que estaría entregando el generador, va a ser la tensión sobre el paralelo más la tensión
de circuito de resistencia en serie, R1. Tengo dos caídas, esas caídas, si las sumo, por Kirchhoff me tendría que dar la tensión que entregaría el generador. ¿Está? Tensión del generador va a ser igual a la tensión sobre R1 más esta tensión que le llamé BS por tener los dos elementos en serie. ¿Cuánto me da eso? $36.18 dice un compañero, profe. 26, 18 creo. 36. 36.18, sí. ¿qué? Voltios. Voltios. No, siempre le pregunta 36,18 voltios. ¿Estamos, gente? Entonces, E 36,18 voltios. ¿Estamos claros, gente? ¿Hasta ahí se entendió cómo resolví para calcular la tensión? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, bueno. ¿Está? ¿Ninguna duda hasta ahí? No, profe. No, bueno. Ahora vendría en la segunda parte del problema. ¿Qué me dice? Me dice que ahora cierro el interruptor. Entonces, muchas veces por ahí cuando cierro el interruptor y alguna confusión ocurre después en los exámenes parciales, ya la tensión de 10 voltios va a ser la misma o no sobre la resistencia R4. Profe, cuando Sí. cerramos el interruptor, por las dudas de la corriente, nos va a intentar ir por el cable, por el camino más fácil. Por eso le digo, o sea, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La tensión que yo mido sobre la resistencia R4 será 10 voltios? Y no. No. Porque, como justamente lo están diciendo, ya la corriente no va a pasar por la resistencia R4 ni R3. Porque, ¿qué es lo que va a hacer la corriente? Va a encontrar un camino más fácil donde se va a derivar hacia el interruptor. Se va a encontrar un camino de derivación y no va a ir por la resistencia R3 y R4 y R5. ¿Está? ¿Se entiende, gente? Entonces, para el circuito que originalmente yo tenía, esas dos últimas resistencias ya no se va a contabilizar. Es como un circuito que acá se va a abrir. ¿Un cortocircuito sería? ¿Eh? Sí, ¿le escucho? Como un cortocircuito habría ahí, digamos. Claro, o sea, para el circuito, él va a encontrar un camino más fácil. Nosotros, o sea, llamamos cortocircuito porque no hay resistencia en ese conductor, pero no es un valor cero. O sea, vamos a ver qué valor tiene. Simplemente que para la corriente no va a circular por R3 ni R4, va a circular por ese conductor. Entonces, muchas veces por ahí, lo conveniente, si no la tengo claro, por este caso es un caso, vamos a poner, como para que se vayan comprendiendo, digamos, un poco la metodología de resolución, pero por ahí vamos a tener un circuito más complejo, o sea, vamos a tener más elementos y se me va a hacer un poco difícil, digamos, a veces de determinar qué
qué resistencias no van a entrar en juego. Entonces, muchas veces, no solamente para este planteo, sino para otros ejercicios que vamos a tener más adelante, convenientemente es redibujar el circuito. ¿Está? Entonces ahí me queda más claro cómo quedaron los elementos. Si no lo veo sacándolo a esa resistencia, hago esto. Voy a redibujar el circuito. Voy a tener la fuente, la resistencia R1, la resistencia R2, y la resistencia R5 que va a seguir estando. Entonces, este elemento lo voy a llevar acá. Este punto sigue siendo este nodo, este punto de lo mío, como ustedes me dijeron, que es un conductor que está en cortocircuito. Entonces me queda redibujado de esa manera. ¿Se ve, gente, el nuevo circuito? ¿Cómo lo obtuve? Sí, profe. Bien. Bueno, ya sabiendo que la fuente me entregaba 36,18 voltios y el problema me pide determinar la corriente que pasa por la resistencia R1, que sería de 4 ohms. ¿Cuánto me daría entonces? Ingeniero, Sí. le hago una pregunta. Yo entiendo por qué R3 y R4 están cortos, pero ¿por qué? No están en corto. Vamos a ponerlo, o sea, R3 y R4 están en corto, siguen estando. ¿Qué ocurre? Hay un conductor que en este caso oficia, digamos, de cortocircuito. ¿Está? Entonces, por eso la corriente no va a pasar por R3 ni R4, sino va a circular por el conductor. ¿Se entiende? Ah, está. Sí. ¿Y por qué el caso de R2 y R5, por qué no pasa lo mismo? No va a pasar lo mismo porque acuérdese que si partimos originalmente, olvídese por un rato, ¿Puede apuntar un poquito más arriba la cámara? Ahí sí, está. ya lo veo, justo estoy haciendo eso. Bien. Vamos a suponer, vamos a volver a unir. ¿Estamos? Acá tengo mi voltímetro midiendo. La corriente hipotéticamente va a salir del borde positivo, por eso hago un hipotético recorrido de la corriente, en este caso de esta fuente, va a ir desde acá, saliendo de mi fuente, va a pasar por R1 y se va a encontrar con este nodo. ¿Estamos, joven? Sí. A partir de ese nodo, él va a encontrar, vamos a sacar acá el cortocircuito, va a encontrar esta resistencia y esta resistencia. Estas tres van a estar conectados en serie. En serio, Y a sí. su vez, R2 va a estar en paralelo. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Va a llegar hasta acá, a este nodo, y se va a dividir. Una va por acá
y la otra va por acá, estando el interruptor abierto. No sería lo mismo si ese interruptor estaría cerrado, ¿se entiende? Ahí sí, la corriente no va a pasar supuestamente. Sí. No, sí entiendo. Claro. Si supóngase que le planteo al revés, digamos, en otro ejercicio, y yo le digo, está cerrado el interruptor, usted, si arranca y yo le pongo el interruptor cerrado, y usted dice, y la corriente va por acá, y ahí no va a ir la corriente va a bifurcar, ¿está? Entonces, ese planteamiento hay que ver el circuito, en este caso yo lo planteo. Porque pasa, puede ser porque pasa por el camino más donde está el interruptor y pasa por R5, entonces R5 sí va. Claro, o sea, sí, siempre la corriente va a buscar el lado más fácil, o sea, no va el que menos resistencia tiene. Si el planteamiento del problema hubiese sido, arranco con el interruptor cerrado, la R3 y R4, olvídense por un rato el dato de la tensión, ahí no circula corriente. La corriente va a pasar solamente por la rama R5. ¿Estamos? Si hubiésemos planteado al principio y hubiese estado cerrado el interruptor. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien. Pero como el ejercicio original era con el interruptor abierto, esto ténganlo bien en cuenta y está bien que hagan las preguntas porque vamos a cambiar un poquito cuando se planteen los problemas alguna diferencia con lo que está. Entonces, no siempre piense que vamos a encontrar abierto, sino a veces cerrado. ¿Y qué pasa si abrimos el circuito? ¿Estamos? En este caso, originalmente esta corriente llega a este nodo y se va a dividir una parte por acá que va a cerrarse, va a pasar por R5, perdón, y va a llegar a este nodo. Y acá la corriente y R2. Como se vuelven a juntar, va a ser la misma corriente que va a pasar por R1. ¿Estamos? De eso salió nuestro análisis de la primera parte del circuito. Con eso deducimos que la tensión del generador es de 36,18 voltios. ¿Estamos claros? En la segunda parte, sí. Sí se entiende. En la segunda parte planteamos ya que cerramos el interruptor. Entonces la pregunta era, ¿sigue teniendo validez el dato de la tensión del voltímetro? Como ¿tiene sentido la tensión sobre el voltímetro cuando cierro el interruptor? No, porque ya en ese caso la corriente no va a circular. Entonces, ya ese dato me sirvió para la primera parte del ejercicio, pero la segunda parte ya no. Ya va a tener, en este caso sabemos que no va a circular corriente, pero en otro caso puede ser que aparezca otro valor y no teniendo nada que ver con la tensión si cambiamos, por supuesto, el circuito. Estoy hablando de este mismo circuito. Entonces cerramos y ahí, para evitar, digamos, cuando uno vuelve a yo quiero siempre decir, bueno, redibujen el circuito, vuelvan a hacer para ver qué me queda hacer y qué me queda paralelo y así evitar un problema, digamos, de confusión a la hora de resolver el circuito. Si la tenés clara, aplicalo, pero si no, volvé a redibujar. Pues yo les comentaba que si abro acá, yo redibujo mi circuito teniendo en cuenta ahora que R5, este nodo sigue siendo este nodo. Y este punto, como es un conductor, llegó al punto superior. ¿Qué es lo que planteamos en el ejercicio anterior? O sea, es un conductor. ¿Estamos claros, gente? Sí. ¿Qué valor de corriente sería la que pasa por R1? ¿Cómo dijo? ¿Cuál sería el valor porque el problema me pide calcular la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms? La misma. 6. Ahí dijo un compañero, 6 chirolas. 41, ¿qué? Amper. Amper.
¿Estamos, gente? Bueno, ahora yo quiero saber, a esto le agregamos en el día de hoy, ¿cuál es el valor de la corriente que pasa por R2, que sería 5 ohm? ¿Cuánto sería la corriente que pasa por IR2? ¿Cuánto? Profe, le hago una pregunta. Sí. La caída que hay en R1 menos el voltaje total de la fuente nos da el voltaje que hay en el nodo A nomás le digo que es el primero. A ver, me repite el voltaje de R1, sí. La caída. La El caída, voltaje perdón, de sí. R1. La caída sobre R1, sí. Menos menos lo que da la fuente, Sí. da el voltaje en los nodos, En el paralelo. Ahí, a ver si. en el paralelo, claro. Claro. Yo tengo esta caída de tensión. ¿Estamos? R1. Esto menos esto me va a dar la tensión sobre el paralelo. Estamos aplicando la ley de Kirchhoff. ¿Estamos? Es lo que estamos haciendo en esta guía. Voltaje Sí. E de la fuente menos la caída sobre R1 me va a dar el voltaje sobre el paralelo. ¿Está? Sí, bro. Bien. Sí. ¿Estamos? ¿Cuánto? ¿Valor? $12,9 voltios debe ser la tensión sobre R2. El dato de la corriente. Quiero saber. 1,9 1,9 ¿qué? amper. Amper. ¿Y la sobre la R5? $4,76 amper. 4,36 amperes. Si la sumatoria me tiene que dar o no igual a la IR1. ¿Se da la sumatoria? Sí, claro. Sí, profe. Esa es mi comprobación, digamos, cuando hago leyes de Kirchhoff, digamos, cuando hago los nodos. Si la corriente acá era 6,41, 1 punto y algo pasó por R2 y la restante 4 y algo pasa por, la sumatoria me tiene que dar. Entonces ahí compruebo de que los valores son verificables, digamos, de acuerdo al circuito. ¿Estamos claros, gente? Sí, profe. Bien. Bueno, si no hay alguna duda, pasamos al ejercicio número 9. ¿Se tildó? ¿Se tildó la cámara? ¿Usted cambió la Yo cámara? no veo nada, profe. A ver si.
Ahí está. Pasa en la televisión, así que no va a pasar a mí. Se queda tildado el... ¿Estamos, gente? Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se ve. Bien. ¿Podemos encarar el otro problema? El 9, que ya algo ya le dio como adelanto Facundo. Pero ahora vamos a ver el punto de vista analítico. ¿Cuál es lo último que dije, Matías Villalba? Oriénteme. Villalba. Profe, Yo pregunto por el tema del ejercicio, si se quedó claro. Si la última Sí. parte del ejercicio, de lo La último última que parte. dije. Sí. No, que Eso- cuando eso nosotros sí, sacamos sí, la sí, corriente 6, que ustedes me dijeron 641, es la corriente que va a pasar por R1, ¿está? Al llegar a ese nodo va a haber una bifurcación. Entonces yo le pedí, bueno, calculemos la corriente que pasa por IR2 y R5, ¿está? Uno me dio el dato de que la corriente que pasa por IR2 da 1.9 amperes, la que pasa por acá, y la que pasa por R5 va a marcar 476 amperes, que me dijo el otro o el mismo. Obviamente que si se bifurcó, la sumatoria me tiene que dar aproximadamente 641. Ese es lo que nosotros deducimos de nuestro circuito. ¿Está? Eso es lo que dije en la última parte. No sé si eso es lo que me está preguntando Villalba. sí, eso era, profe. Gracias. Claro. O sea, con estos datos que hemos planteado del circuito, se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, digamos, de las corrientes. Entonces, si uno mira, a veces uno, mirando los valores de la resistencia, esto es una cuestión un poco más de práctica, después lo calculamos como corresponde, pero si sabemos que en este caso R2 es 5 ohm, y la R5 es de 2 ohm, creo. La R5 es de 2 ohm, sí. Obviamente que, ¿cuál va a poner más resistencia? ¿La R5 o la R2? ¿Quién no pone más resistencia? ¿La R5 o la R2 a la corriente? R2, ¿Eh? R2, porque es mayor. Entonces acá tiene que venir menos corriente y acá más corriente. O sea, cuando uno pega o mira de acuerdo a los resultados que le dio, se fija si realmente es coherente con lo que me plantea el circuito. Y uno ya deduce si realmente el resultado tiene que ser más o menos con esa diferencia. Pero es un golpe de vista para darse cuenta. ¿Quién no pone más resistencia? La R5. Por lo tanto, tiene que circular menor corriente. Ahora, si hay valores dispares en esta relación, bueno, hay que sospechar de que a algún lado metí la pata. ¿Se entiende? Eso es lo que uno, cuando está resolviendo, hace una verificación, ¿de acuerdo? Y no ceñirse a veces, che, me dio esto y después en algún lado metiste. Te equivocaste en la unidad, te equivocaste cuando pasaste el valor cuando pasaste en forma literal, pasaste el valor, y pusiste otro valor. Entonces ahí es lo que uno tiene que de alguna manera verificar en forma práctica si es coherente lo que estoy resolviendo, o mejor dicho, los valores son coherentes con los valores de los datos del problema. ¿Se entiende, gente? Son verificaciones que uno va haciendo a medida que va resolviendo el circuito. A eso me refiero. Después calculamos con la fórmula correspondiente y
determinamos fehacientemente los valores correctos, digamos, del circuito en una resolución analítica. ¿Se comprendió, gente? ¿Se comprendió? Sí, Hola. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. sí, profe. Bueno. ¿Podemos pasar al otro ejercicio? Sí. Sí, bueno. ¿Se ve? ¿Se ve, gente? Sí, se ve bien, ingeniero. Bien, ahí está. Bueno, como estamos trabajando en un circuito o serie paralelo, y ya solamente aplicamos la ley de Kirchhoff, más allá que hay dos elementos que están en paralelo, que sería R1 y R2, los otros elementos, ya sea la fuente dependiente e independiente, están en serie o en paralelo con la resistencia. ¿Serie? En serie. Bueno. Y acá aplicamos nuevamente la segunda ley de Kirchhoff. Lo que sí, yo le puedo asignar un sentido arbitrario al sentido de la corriente, que después veremos si en los cálculos, si el valor es positivo o negativo, de acuerdo al sentido que yo le doy por una cuestión arbitraria. Eso es lo que uno elige desde el punto de vista ante una resolución, un sentido arbitrario, y a partir de ahí voy determinando mis potenciales. En este caso, yo ya parto, sobre todo
la indicación de cómo está conectado o cómo sería la diferencia de potencial o la caída sobre R2. O sea, a ello le estoy imponiendo yo una polaridad, digamos. Entonces, por ahí, si no le doy, uno puede establecer, digamos, otra polaridad, pero a ella le estoy obligando a esa polaridad. Por ahí, a mí me resulta cómodo, opto un sentido de corriente y de más a menos, tomo que el sentido de la corriente sería así. Porque una cuestión de que la fuente me está indicando. Después veremos si realmente el sentido es real de la corriente. ¿Está? Entonces, ¿cómo planteamos? Por un lado, podemos colocar lo que sería la fuente. ¿Está? Si la fuente ahí, con ese sentido, yo la considero positiva. ¿Está? Sería que la fuente, tomando este sentido, y la otra fuente, ¿cómo está conectada? ¿Qué signo, perdón, debería adoptar? ¿Positivo o negativo la fuente dependiente? Negativo. Negativo. Entonces, en este caso sería menos 2BR2, que sería el dato de esa fuente. Acuérdense que si aparece más menos, la fuente dependiente y una fuente de tensión, pero a su vez depende de una tensión, en este caso una caída sobre R2. Entonces, fuente de tensión dependiente de tensión. Entonces, menos 2BR2. Obviamente, las otras van a ser caídas. ¿Está? Entonces, la corriente I, y ya igualamos el otro lado, ya para acomodar de un lado la fuente y la otra. Yo me estoy ahorrando un paso al plantear sistema de ecuaciones porque ya considero que las otras son caídas. ¿Estamos? ¿Claro, gente? Entonces, y la corriente va a ser la que circula por acá al paralelo de R1 y R2. La corriente I, después se va a bifurcar, va por la fuente, más R3, como ustedes me dijeron que se encuentra en serie, más R4. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, yo tengo como incógnita, por supuesto, la corriente I y BR2. ¿Está? Si yo para resolver la otra sí la conozco. Conozco los valores de resistencia R1, R2, R4 y R3. Ese no hay problema. La que tengo problema es BR2. ¿Está? Que tengo que poner, como decía, en función de algunos de los datos que yo tengo para poder hacer el despeje de ecuaciones. Entonces, BR2, ¿a qué sería igual? R por I. A R por I. ¿Y qué valor de I y qué valor de, o qué parte literal I y qué parte literal de R? IR2 y con IR2, porque es la corriente que va a pasar por acá. IR2 por R2. Exacto. La I no es la misma I de IR2. ¿Estamos? Porque es justo la que pasa por IR2. Entonces tendré que buscar poner en función, digamos,
de la I. ¿Me sirve eso? ¿Me sirve así o tengo que buscar otro camino? Hay que buscar otra forma. Hay que ver otra forma, claro. Podemos tomar eso, pero desde el punto de vista no me aclara mucho el circuito. Ahora, BR2 sabemos que es el paralelo de la misma tensión sobre R1. ¿Estamos? Porque es en paralelo. En este caso, R2 y R1, la BR2 va a ser en este caso igual. Entonces podemos tomar que para deducir esto va a ser la corriente I por el paralelo de R1 y R2. ¿Está? Porque BR en un circuito paralelo la misma. Entonces podemos considerar que BR2, por supuesto, igual a BR1, y de ahí puedo multiplicar la corriente I por el paralelo de R1 y R2. Y ahí sí, ya tengo en función de la corriente I. ¿Estamos, gente? Sí, sí. ¿Se entendió? O sea, ahí busqué cuál dato que yo tengo para relacionarlo. La otra no me sirve, porque tendría que determinar IR2. Podemos hacer un cálculo, dividir, pero no es tan sencillo desde el punto de vista de porque la IR2 sigue siendo incógnita. Ahora, de la corriente y que entra al paralelo, sí, la puedo poner en función de eso. ¿Está? Bueno, solamente queda despejar y reemplazar. Manos a la obra. ¿Qué valor de corriente I? ¿Se comprueba o no? ¿Están en proceso? A mí me dio igual, profe, 0,53 amperes. Claro, ya están los resultados. O sea, de última, no es que le estoy. Si alguno me dice está resultado, si han reemplazado y corresponde a lo que estamos haciendo. Es para que, si hay alguna diferencia, digamos, lo podemos evacuar, digamos, dónde estaría la equivocación o por ahí el tema es plantear correctamente el problema. O sea, una vez que ya tengo armado mi sistema de ecuaciones, ya lo tengo mitad
del problema resuelto. Después quedaría por reemplazar por los valores. Ahora, si el planteo está mal, y bueno, evidentemente no te va a dar el resultado. Y si te da el resultado es por pura casualidad, digamos. Entonces, si ya el planteo está bien, por eso siempre le insisto en el sistema de la igualdad del sistema de ecuaciones, y a partir de después reemplazo por los valores, y ya una vez que uno tengo claro de dónde salieron los valores, el resultado puede variar, pero ya sería un error en el usar la calculadora o una equivocación, pero el planteo ya tiene que ser lo primero que tiene que primar. ¿Se entiende esto? Cuando se plantea los ejercicios de teoría del circuito, lo primero que yo tengo que fijarme es si el planteo está bien. Si ya le erré el picachazo en el planteo, el resultado probablemente no sea el correcto. Después en el parcial viene digamos, el llore y ya no hay más. Llore en el sentido de que cuando se plantea mal y uno detecta, digamos, no tiene vuelta atrás. ¿Estamos, gente? ¿Estamos o no estamos? Sí. Sí. Bien. Ingeniero Seniquel. Sí, Raúl. Sí, Raúl. Sí. El problema número 10 tiene que ver con la resistencia, con una fuente real. No sé si le va a explicar algo más sobre eso o... Y me parece, no sé, quedaría ese problema nomás y después pasaríamos a Maya. Claro, después pasaríamos a Maya. Era para tomar un ejemplo de una fuente real, digamos. ¿Cuáles serían las consideraciones que tenemos que tener para cuando hay una fuente real? Sí, no sé, o querer largar el ejercicio y le explicar y después... Bueno. Ahí directamente nomás o le explicamos directamente sobre el ejercicio. Le explicamos sobre directamente. O sea, para que quede, digamos, generalmente... como le explicamos, sí. Después le doy un ejercicio también, viste, para no matarlo con tantos ejercicios. Le doy un ejemplo más la clase que viene y ya le hago también, le muestro un ejemplo de cómo convertir una fuente de tensión en una corriente y viceversa. Sí. Ingeniero, no se olvide que te dio el circuito, lo vamos a tener que matar de ejercicio, no van a poder zafar de ejercicio. Vamos a ir de menos a más, digamos, pero ejercicio. No lo vamos a asustar tanto por eso. Claro, ya veo. Vamos a plantear el ejercicio. Entonces ya más o menos tienen idea de que es una real, después le agrego yo teoría y unos ejercicios más y después arrancamos con Maya y no, sería la clase que viene. Sí, la clase que viene, sí. Sí, esto, Maya que como decimos y como dijo el ingeniero, planteamos que los conductores no ofrecen resistencia, consideramos que son fuentes que entregan energía sin importar, o sea, tanto fuente de tensión como de corriente, sin importar lo que conecte. Bueno, es para ir ablandando y ocupando la fórmula, pero no es lo que ocurre en la vida práctica, digamos. Entonces, también es necesario ir de alguna manera mechando, digamos, algunas cuestiones que son prácticas y para cuando vayamos a tener que aplicarlo esto, sepamos, digamos, que hay resistencia interna, que los conductores lo ofrecen de acuerdo, por supuesto, a los valores que voy a trabajar y las caídas van a tener los conductores, pero es para también poner un problema práctico y no nos acostumbremos todo a que sea ideal. Ese es un poco el sentido de agregar algunos problemas con temas de cuestiones prácticas. No es para asustarse, pero es para ir viendo qué otras consideraciones tengo que tener.
El problema número 10 no está dibujado de circuito. O sea, justamente en algunos problemas no lo vamos a poner todo de circuito, sino también parte de uno de los, de acuerdo a los datos y la consigna, ir deduciendo como el circuito. Entonces también tenemos que empezar a utilizar un poco más, agudizar un poco más el ingenio, de acuerdo al, o esquematizar, más que agudizar el ingenio, esquematizar algún tipo de circuito. Entonces vamos a ir mechando, también algunos, si no lo ve, establecer, digamos, cómo lo podría ir armando el esquema. ¿Está? No sé si alguno, o creo que no sé si vio la guía, intentó hacer el problema número 10. ¿Qué me dice el problema? Una resistencia calefactora, o sea, R igual a 2 ohm. Entonces esa resistencia la dibujo. ¿Está? Se conecta una fuente real, ¿está? De 9 voltios. Entonces yo tengo una fuente real de 9 voltios. Si fuese ideal, la conexión de hacia la resistencia sería directamente conectada a los bornes. ¿Se ve, gente? ¿Se ve, gente, el ejemplo? Sí. Sí. Bueno, pero, ¿qué dice? Se mide con un voltímetro sobre la resistencia y el valor indicado es de 8 voltios. Yo coloco acá un voltímetro y mido 8 voltios, como dijimos que es, no va a cargar el circuito, sobre la resistencia calefactora, pero dijimos que la fuente es 9 voltios. Si fuese ideal, ¿cuánto deberíamos medir en la carga? 9. 9. ¿Está? Ok. ¿Se entiende, gente? No. Entonces, al medir sobre la resistencia 8 voltios, evidentemente acá hay una resistencia interna. Que le podemos llamar RG interna. Y esto sería parte de la fuente real, y acá lo que nosotros llamamos fuente real con la resistencia interna, perdón, y acá la carga, que es lo que va a consumir. ¿Estamos, gente? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí. Bueno, ese es el planteamiento que yo tengo que arrancar, digamos. Entonces, fuente real más esa resistencia interna, hago la división para indicar que los bornes de la tensión de la fuente va a ser, bueno, algunos están ingresando, ya estamos, ya para los postres están ingresando, no sé qué. Profe. Sí. ¿Los cables en este curso no tienen resistividad? Por ahora no, joven. Por ahora Vale. no. Lo consideramos ideal, digamos. Está, gracias. Pero esto es una cuestión práctica. Si usted me dice,
de acuerdo a la longitud, sí, van a tener. Ahora nosotros consideramos que esa fuente está ubicado cercana a la carga, pero si aplicamos una distancia mucho mayor, sí, van a tener, y como dijo el otro día el ingeniero, va a haber una caída. Entonces, de acuerdo al tipo de ejercicio, voy a tener un ejemplo, sí, para que valga un poco para una aplicación en continuo. Generalmente las baterías son de 12 voltios, pero si yo aplico a equipos que están cercanos, yo considero ideal. Pero supóngase que yo tengo que llevar 12 voltios esa batería 100 metros, no sé, para poner un sistema de alarma, la caída va a ser grandiosa, digamos, con 12 voltios, ¿entiendes? Sí, profe. Sí, pero bueno, si no la avisamos, usted considera ideal. En este caso estaría la fuente real muy cercana a la carga. ¿Estamos? O sea, ¿qué te pide? A, calcular la resistencia interna de la fuente. Ya sabemos que la resistencia interna de la fuente le denominamos RG. B, calcular la potencia disipada en la resistencia calefactora. C, calcular nuevamente si la tensión cae por debajo de los 6 voltios. O sea, ese voltímetro que antes medía 8 voltios, ahora mide 6. Y el valor de la resistencia interna y la potencia disipada. ¿Está? Tenemos el dato de la tensión, tenemos dato de la resistencia. Como es un circuito serie, la corriente I aquí va a ser igual a I del voltaje del voltímetro, 8 voltios dividido 2 ohms. ¿Está? Que sería la V de voltaje dividido la resistencia. ¿Está? 8 dividido 2, perdón, me da 4 amperes. ¿Estamos? Si es 4 amperes, yo sé que la tensión acá de la fuente real es 9 voltios y acá 8 voltios y 4 amperes lo que circula, yo puedo determinar el valor de RG. O sea, si planteamos el sistema de ecuaciones, 9 voltios menos 8 voltios va a ser igual a I por RG. ¿Se ve, gente? O sea, tensión acá, real 9 voltios, 8 me marca el voltímetro, la diferencia va a ser 1 voltio en este caso, y es lo que va a provocar la caída sobre la resistencia interna, RG. De ahí despejamos RG, 9 menos 8, dividido 4. ¿Estamos, gente? Sí, sí. ¿Estamos o no? Sí. ¿Cuánto da Sí. eso? ¿Cuánto da RG? Menos un cuarto. 0.25 ohm. 0.25 ohm. Esa sería la resistencia interna de mi fuente. Y para calcular la potencia disipada en la carga, ocupamos P I cuadrado por R, 4 amperes por 2 ohms. Y eso me tiene que dar, ¿cuánto?
32 watts. 32 watts. O 32 vatios en castellano. Watt. ¿Estamos, gente? ¿Qué es lo que hago con este planteo de este ejercicio? Voy a plantear, digamos, si yo lo estoy ocupando permanentemente, esa resistencia calefactora, obviamente que se va a ir absorbiendo potencia y va a ir disipando en forma de calor, en este caso, la resistencia. Al cabo de un tiempo, no le puse el tiempo, va a caer la tensión sobre la carga. ¿Se entiende esto? Una cuestión real. Entonces, hasta... Profe, si lo dividimos por un tiempo es en Joule. Claro, Sí. cuánto es la energía que está Sí. disipando el Joule. Pero en este caso, lo que estoy trabajando un poco es decir, bueno, yo lo estoy ocupando, después por distintos motivos necesito un horno, lo que sea, y estoy alimentando a través de una batería. Al cabo de un tiempo, la batería va a entregar su energía y va a ir cayendo, digamos, o sea, de acuerdo al... ¿Me espera un momentito? Ya. Fabio, ya vengo enseguida. Justo me están golpeando la puerta. Sí. Aprovecho y les muestro un videíto de una medición de una batería, y entonces a lo mejor puedan comprender cómo el significado de la resistencia interna y cómo influye en la, digamos, en la tensión que entrega la batería. Pero está presentando, no sé si me va a dejar ver. Bueno, disculpe, me llegó la pizarra, vamos a ver si la próxima clase... Bueno, ¿qué? Sí. No. Vamos a ver si ingeniero, si mejoramos o empeoramos. Bueno, ya está la pizarra, después vamos a ver si la cámara... Sí, Raúl, Sí. ¿se alcanza a ver mi pantalla? Sí, se ve. Ahí se ve. Bueno, bueno, para, digamos, complementar un poco lo que está explicando Raúl, ahí le voy a mostrar esto es un video de YouTube, ¿no? Cómo se mide la tensión y a ver qué interpretan ustedes de estos valores que están midiendo. Bueno, ¿se escucha o no? Sí, se escucha. En primer lugar, vamos a tomar esta típica batería de 9 volts y vamos a colocar la positiva en el borne positivo y la negativa en el negativo. Como pueden ver, nuestro... ¿Qué pasó ahí? La batería de 9 voltios está midiendo 9,55 voltios. ¿Está bien eso o está mal? ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Porque es nuevita la batería. Está bien. Está bien, una aplicación válida y técnicamente, digamos, con valores técnicos o después de todo lo que aprendiste acá en los circuitos de resistencia y todo, ¿qué pasaría? ¿Por qué tendría que tener más que si la batería dice 9 voltios, ¿por qué no tiene 9? Sí, pues, se fijan en el ejemplo que le dio Raúl, las cargas necesitan evidentemente tener para desarrollar su potencia que sean alimentadas con la tensión nominal. O sea, si yo tengo, no sé, una calculadora o otro instrumento que necesite 9 voltios,
la batería tiene que darle 9 voltios. Y entonces, ¿por qué tiene 9,55? Y ahí te escucho. Puede ser porque no hay ningún componente que le esté sacando carga ni nada, ¿o no? Más o menos. Lo que pasa para es que queden los 9. Para o sea, que queden los 9 cuando se conecta. exactamente. ¿Y dónde caería ese 0,55? En la resistencia interna. Exactamente. Entonces, el fabricante de batería, esta sería la tensión en vacío, se llama, digamos, eléctricamente el término es tensión en vacío. Entonces, si ustedes miden también, ahora seguramente van a medir, porque yo recién lo subí al video, lo estuve mirando. Si ustedes miden la de una pila y tienen otros elementos, siempre le va a dar una mayor tensión. También es indicación, como dijo uno de ustedes, de que la pila es nueva o la batería es nueva y que está en buenas condiciones. Cuando esta pila empiece a envejecer, seguramente esto se va a acercar a 9 voltios y después puede llegar a tener menos. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que aumentó su valor de resistencia interna, digamos, se va desgastando y va teniendo más caída interna, hasta que se agota la pila y, digamos, va a haber parámetros, digamos, en los que cuando conecte la carga no le va a llegar la tensión adecuada a la carga y no va a poder funcionar correctamente porque no le va a poder dar la potencia que ese equipo necesita. No sé si se entiende. Esta está en buenas condiciones, tendría que, si la batería dice 9 voltios y está en buenas condiciones, tiene que darme algo más de estos valores. Y el valor de 0,55 me va a dar una caída pequeña, lo que me indica que la caída, que la resistencia también interna es pequeña. Cuando esta tenga menos de 9 va a tener una resistencia interna más grande. Ustedes, si desarman la batería, esto es el modelo matemático que representaría a la batería, sería el símbolo ese de 9 voltios con una resistencia interna. Si ustedes desarman la batería, no van a encontrar ninguna resistencia interna. Pero el comportamiento físico, digamos, que me representa el comportamiento de la batería o el modelo matemático del circuito, es, digamos, esa batería con la tensión nominal y una interna. ¿Se entiende Profe, sí. ¿La batería también tiene una resistencia interna o solamente el circuito tiene? No, justamente, no vas a encontrar una resistencia interna vos, sino que el efecto de la digamos, de la descarga o lo que cae, digamos, de una batería real, es, digamos, se la puede representar colocándole una resistencia en serie. ¿Se entiende? O sea, tiene una resistencia interna. Entonces, yo cómo puedo analizar matemáticamente para que cuando haga los cálculos y aplique la ley de Ohm, digamos, lo real se asemeje a lo matemático o a lo físico, o para los cálculos. Entonces, ¿cómo represento yo mi batería real? Los 9 voltios que me dice la batería y una pequeña resistencia interna que es, digamos, lo que va, digamos, lo que caería internamente y que eso va aumentando, digamos, a medida que se va agotando esa batería. ¿Se entiende? Si esto fuera una batería ideal, yo tendría que tener acá medir 9 voltios, sería, digamos, pero no, pero es real, 9,56. Y el fabricante lo que hace es ver que eso que representa la resistencia interna no me afecta a lo que va a entregar de tensión la batería. Él me garantiza que van a llegar 9 voltios a la carga. ¿Está? A la resistencia, a la RL, esa que puso Raúl, no sé cuánto valía. ¿Cuánto era tu carga, Raúl? Claro, la resistencia de la carga 2 ohms. 2 ohms. Entonces, a los 2 ohms, si yo le conecto esta batería, le van a llegar 9 voltios, porque el 0,56 va a caer en la resistencia interna. ¿Y cómo podría yo calcular en este caso la resistencia interna? Tendría que medir la tensión así como está haciendo el señor midiendo en vacío, y después medirla con carga. ¿Está? Entonces, esa diferencia de tensión, digamos, V sobre I, digamos, me va a dar la resistencia interna. ¿Se entiende? Acá, fíjense, a ver si le sigo. Yo no lo vi al videito, entonces lo vi hasta acá, esta parte, ¿no? ¿Chequeé antes, ingeniero? Sí. ¿Te escucho? No, chequeé por la duda cómo termina el video, ¿no? Bueno, acuérdense que estamos en clase de facultad. Baterías de carga completa. Estas baterías son de 9 volts, pero
¿Cuánto tendría que dar si está bien esta batería? ¿1,5 o más? Uno y más, 1,8. Exactamente, para poder compensar, no tanto, pero capaz que para poder compensar la resistencia interna real, digamos. Vamos a ver. 1,6. Y nos está dando 1,59, con lo cual la carga es completa. Acá tenemos, por ejemplo, una batería recargable de las típicas 18650, esa es la nomenclatura. Bueno, vamos a probar negativo con negativo y positivo con positivo. En este caso nos está dando 3,89, estas baterías son de 3,7 volts, Está bien, con lo cual esta tiene carga completa. alguna tiene que estar mal, ¿no? Una que tenga poca carga. 1,5, ahí está. Tenemos una batería de 1,5 volts. Ahí está, esta ya está. 1,13 volts, Está con lo agotada. cual la batería está descargada y sería recomendable desecharla. Esa tiene una resistencia interna mucho mayor a la que tendría, digamos, cuando es nueva. ¿Se entiende? ¿Se entiende Este es un video que cómo se representa, digamos, a través de un modelo matemático y circuital el comportamiento de esta batería o de estas pilas? ¿Cómo podemos hacer para comprobar la carga de nuestras pilas y baterías? Utilizando Bueno, lo van a ver en medidas, pero lo que utiliza es un multímetro y lo pone en la función voltímetro. Esto tiene polaridad porque mide corriente continua. Entonces, ¿qué pasaría si yo invierto la polaridad? Pongo el rojo, que es el positivo, lo pongo en el negativo de la batería y el negativo del multímetro, del voltímetro en el positivo. ¿Qué pasaría? ¿Me diría algo o no? Sí, igual. Da el mismo valor, pero negativo. Exactamente, ahí está. Entonces eso es lo que pasa cuando ustedes hacen el cálculo y hacen, digamos, eligen un sentido y el otro sentido, le da el mismo valor, pero te dice que va para el otro lado el sentido de la fuente o de la corriente. ¿Está? Bueno, creo que eso es para complementar un poquito, nomás lo dejo y estamos, digamos, emocionados, digamos, a que Raúl ha recibido su pizarrón electrónico. Así que bueno, vamos a extrañar el pizarrón, es igual quedó grabada la clase, así que, pero bueno, vamos a ver el antes y el después de Raúl. Claro, vamos a ver si evolucionamos o involucionamos, hay que ver. Seguramente evolucionamos, o sea, el antes y el después de Raúl. Bueno, lo dejo con Raúl de nuevo, yo dejo de compartir, Raúl. Así bueno. te dejo, no sé si querés cerrar vos esa parte. ¿Qué es lo que estaba mostrando ahí, no? Sí. Como la otra parte, y para Ahí se ve, Raúl, ahí se ve bien. Esta es tu última filmación sobre un pizarrón, digamos, Profe. Sí, se escucha. ¿Sí? Profe, Sí. RG no sería en 0,25 ohm. claro, sí, Es- RG, 0.25 ohm, sí. Me permitió una... Ahí tienen un ampere, por eso. A ver, sí, ohm. Correcto. Un punto menos para Raúl, un punto menos. Sí. Raúl le cuenta un punto cuando... No, acá, ahí se ve bien claro lo que veamos. El chico este midió con su batería 9,65 voltios. Ahí en la ecuación de RG, fíjense, en vez de ser 9, él midió 9,55 voltios. Y si estaba bien la batería con su resistencia interna y todo, y acá tendría que haber llegado 9 voltios a la carga. ¿Está? Y entonces seguramente la corriente iba a variar también y acá le iba a dar el valor de la resistencia interna estando todo en condiciones perfectas. ¿Entendió el ejemplito con lo que mostró? Está bien, la ilustración está bien. Bien. Bueno, acá, ya sabiendo que ahora cuando mido y después de usado un tiempo, la tensión sobre la carga pasa a ser 6 voltios. Entonces, y la corriente dividido por el voltaje y la resistencia de la calefactora sigue siendo lo mismo. 6 voltios dividido 2 ohm
el valor de la corriente va a ser 3 amperes. ¿Está? Y como planteamos anteriormente, para determinar la resistencia interna, sigue siendo 9 voltios mi fuente real, 6 voltios lo que estoy midiendo y la corriente 3 amperes. ¿Cuánto me da eso? Uno. Fíjense, de 0,25 ohms, que era la condición que teníamos al principio, y con el uso, ¿cómo fue aumentando? Como dijo el ingeniero, este es un esquema, un modelo, no es que haya una resistencia física, pero evidentemente se redujo la corriente porque aumentó la resistencia. ¿Estamos? Esa resistencia modelo pasó a ser 4 veces superior a la resistencia interna que teníamos al principio. Entonces, obviamente que la disipación de la carga, si se mantiene, va a cambiar. P igual a I cuadrado por R, 3 amperes por 2 ohms, aproximadamente fue a 18 watts. ¿Estamos? Era para, un poco para, y con el video, ilustrar en condiciones reales, en este caso de una batería, cómo aumenta esa resistencia interna. ¿Está? Esta es la aplicación práctica de un problema que podemos tener en la vida cotidiana. Me dejaba una zona. Sí, eso por ejemplo, si ustedes tuvieran la resistencia, esa representaría una lamparita. Digamos, ustedes cuando estando en condiciones, llega a los 9 voltios a la lamparita, digamos, iluminaría con una indeterminada intensidad. Cuando aumente la resistencia interna y se vaya agotando la carga de la batería o de la pila, ¿qué efecto verían ustedes con los cálculos de potencia que va iluminada menos? Exactamente. Y en tu auto, ¿qué va a pasar? Va a arrancar espectacularmente y cuando no arranque, digamos, cuando se aumente la resistencia porque se te agotó porque aumentó la resistencia interna y cae mucha tensión ahí y no va a llegar al burro de arranque, entonces no le va a poder dar la potencia que necesita. ¿Qué va a pasar? No arranca. No va a arrancar. Va a tener que empujar el auto. Entonces ahí cuando te digan la batería se agotó, sí, lo que pasa es que vos le decías la resistencia interna de la batería aumentó. Y ahí lo mataste a todo. Pero igual la tenés que empujar. Nos afaba de empujar, cabrón. Bueno. ¿Cómo representa la resistencia interna? ¿Representaría la batería en forma real? ¿Está? Sí, sí. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puede mostrar el circuito? Lo único que no me quedó bien claro, ¿qué es lo que vendría a ser la fuente real en el circuito y la carga? Digo que ni bien dibujó, ya identificó eso, por eso es lo único que no me quedó claro. De la línea punteada para la izquierda es la fuente real. O sea, la tensión con su resistencia interna. Ah, los dos, está. Entonces el señor midió los 9,56 voltios, en vez de 9, ¿no es cierto? Midió donde está el voltímetro, ahí justamente donde está el voltímetro, pero sin la resistencia. Él le sacó la resistencia, o sea, no estaba la resistencia esa R de 2 ohms, y él puso el voltímetro ahí. Ahí puso el voltímetro y ahí midió los 9,55. Ahí está. Sí. Por eso, como no hay circulación de corriente, no cae nada en la resistencia interna. Después, cuando hay circulación de corriente, porque le conectas una carga, ahí sí tenés una caída, ¿sí? Cuando es muy grande esa resistencia, va a caer mucho, esa interna, ¿no? Va a caer mucho en esa resistencia interna y no le va a llegar toda la potencia a la carga, que es lo que hizo
Raúl ahí con su cálculo y con su última utilización de la pizarra. Pizarra. ¿Cómo se llama? Pizarra tinta, ¿no? ¿Cómo sería? Pizarra. Claro, por eso justo el ingeniero. Igual guardarla porque para que quede perfecto hay que volver, ¿viste? a lo de antes. Claro, no, justamente la declaración, como dijo el ingeniero. ¿Se entendió lo que no sé quién me hizo la pregunta? Sí, se entendió. El término, justamente como estaba diciendo el ingeniero, el tema tensión en vacío se ocupa mucho y como es parte también, no solamente para este ejercicio, sino que vayan tomando nota para más adelante, porque ese es un dato justamente sin carga cuando se mide la tensión en vacío. Y después, cuando ponemos carga, va a tener otro valor. Ese es un parámetro, un dato que se repite también en teoría de circuito o en otras materias como máquina eléctrica. ¿Está? ¿Estamos, gente? Y en lo cotidiano, en la vida real, la resistencia interna vendría a ser los cables, ¿no? No, en la pila va a haber un proceso, digamos, adentro interno, que va, no sé si llamarlo la parte química, el que se va, los elementos que son lo que me va a dar la energía, eso se van poniendo más resistivos, por así decirlo. Eso es el proceso que ocurre interno. En este ejemplo, la batería. Sí, de todas formas le voy a preparar un ejercicio así como con una batería, y primero vamos a considerar la batería ideal y también los conductores que alimentan a la carga ideales, y después le vamos a considerar las dos cosas para que vean la diferencia. Claro. La resistencia interna de la batería y la resistencia de los conductores. Entonces vamos a ver cómo influye digamos, en lo que llega a la carga, ¿sí? Así que, pero le vamos a hacer ese, le voy a preparar uno para la clase que viene. Bueno. ¿Sí? ¿Algo más? Ahí terminamos con la guía número 1. Mañana están de consulta, así que ya arrancaríamos la semana que viene con Maya y todo. Yo me había olvidado que el lunes es feriado, pero igual, ahora le voy a pasar por el correo o le voy a subir al Classroom qué podrían ir leyendo para, digamos, le voy a dar las páginas o los capítulos de los libros que le subimos al Classroom, y entonces ustedes pueden ir leyendo para ver ya el tema de cómo nodo y más, y pueden ir adelantando algo. Así que bueno, sí. Con eso yo me despido, lo dejo. Profe. Con Raúl, sí. El correo del Classroom, el correo suyo, el de la cátedra, disculpe. El de comunidades, ¿no lo tenés ese? ¿No recibiste ningún correo? No, nunca recibí nada. Mira, porque lo hicieron medio complicado, a ver si te lo puedo copiar. Ahí lo copio y lo pego en el chat. Ahí lo va a copiar. Dale. Que ING, guión y todo medio, así que te lo va a copiar ahí y ¡, @comunidad. Y ahí un compañero preguntó por la contraseña del Classroom. Ahí subo, ese es el código de la clase, ahí la mando el correo. Ahí está ese, digamos, el código de la clase de Classroom era ese. Sí, y ahí mando el correo. Y ahí manda el correo. Traten de comunicarse todo a través salvo, bueno, Raúl, que está haciendo lobby con teoría, con máquina. Pero traten de enviar todas las dudas, consultas, todo lo que tengan al correo de comunidad, que tiene extensión @comunidad, porque entonces concentramos todo en un solo lugar, los lugares, menos lo que Raúl no, que es, bueno, está. Lo hace trabajar su secretario doble jornada. Bueno. No hay conflicto de intereses. Está bien. Bueno, así que estamos maximizando los recursos. explotando, diría yo, pobre. Bueno, chicos, lo dejo con Raúl y yo ya me despido. Bueno, estamos. Bueno, gente. Otra pregunta, sí. Profe. ¿Mañana en clase de consulta a qué hora? Mañana, bueno, quedamos así.
hay un muchacho que está por entrar a las 6 de la tarde porque vio, hay gente que quiere consultar ya para rendir, digamos. Entonces, yo le voy a mandar, o sea, cuando anoten con Milis, digamos, digamos, el link para que entren. Si no hay mucha gente, yo le atiendo a este muchacho, podemos a partir de las 19 horas para digamos, ¿qué quiero decir? Los que están por rendir, ya tienen avanzado el estudio de la materia y bueno, van concretamente a los temas que están. Pero como ustedes están resolviendo, para no mezclar, digamos, con ustedes, podemos hacer o en la misma hora de las 6 o a las 7 de la tarde. Entonces, por eso me pusieron el otro día. Me pusieron viernes a las 19 horas, pero si es a las 18 horas no hay ni un problema. Eso quedaría por ustedes, digamos. Pero me gustaría que se junten varios de los que están resolviendo, como el caso que me pidió este muchacho. Entonces me simplifica el tema de explicar los temas, pues si no después vamos avanzando. Y otro me pregunta, no sé, pasamos, sí, antes de las 19 horas puede ser. Ahora, mañana me pidió este muchacho, le doy a las clases a las 18 horas. Pero si no, podemos manejarlo a las 18 horas. Simplemente mañana nomás que como tiene clase este muchacho, le voy a atender a las 18. Y después de las 18 ya estarían para ingresar ustedes. Eso no hay problema. Simplemente ahora, como le digo, no quiero, o sea, como él me va a hacer unas preguntas puntuales de algunos temas, entonces, para que no estén esperando. El tema es que como vayan organizándose, vayan haciendo la guía, vamos a ir agregando, digamos, cuando llega sobre todo en el momento del examen, donde ahí empiezan un poco todas las dudas, y para ahí me preguntan, profe, la guía 2, el problema número 3, no la entendí, digamos, y ya habíamos pasado el tiempo de ya esa guía. Entonces, traten de ir resolviendo más o menos en tiempo y forma, y si se pueden agrupar, yo le dije que no hay problema, digamos, de grupo, y así cuando se hace la consulta, más o menos tienen todo la misma duda, lo que están trabajando, digamos, en lo que están haciendo grupo por grupo, para ser un poco más ordenado, porque como yo voy a tener que atenderlo por esta vía, y el tiempo por ahí va a ser, si no, no vamos a poder terminar nunca de dar algún tema. No sé si se comprende lo que estoy comentando. El tema es para optimizar un poco. Entonces, si hacemos la guía, como me preguntó, el problema número 4, bueno, explicamos el problema número 4, todo lo que tengan dudas, y vamos avanzando. En este caso, la guía 1, repetí la misma que los anteriores años, como recién estamos arrancando, pero la idea sería de agregar alguna otra modificación en las guías posteriores. Entonces, para que vayan teniendo más material Pero si quieren buscar, como ya leo los libros, pero para practicar, esto no es que se tienen que ceñir solamente en la guía. En la guía damos algunos ejercicios típicos como para tomarlo, pero a partir de ahí es práctica. Esto es práctica, la parte de ejercicio. Y las clases son subidas al Classroom, ¿verdad? Las guías van a seguir subidas en el Classroom, sí. No, las clases grabadas, perdón. Y no sé ahí la verdad que no sé, no le pregunté al ingeniero Seniquel, pero sí, lo grabado debería estar, pero no sé, no le pregunté. Está buenísimo, gracias. Profe. Sí. Ahí en el chat puse, ese es el correo que hay que mandar para decir claro. que está. Claro, y ponga la franja horaria, entonces, pero vamos a las 18 horas en adelante, entonces ya él me establece. Yo ya mandé. No, bueno, ahora estamos, o sea, no se preocupe, estamos en modo organizativo, así que. ¿No le convendría poner un horario, o sea, directamente un horario ahí en el Classroom, o no? No, como le estoy explicando, joven,
hoy justo hay un muchacho un compañero de ustedes que quiere rendir. Entonces, hay una pregunta que él quiere realizar de tema. Entonces, si ponemos a las, no sé, 18 horas, va a entrar los que quieran hacer una consulta puntual y ustedes van a estar, digamos, medio... no, sí, obvio, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si no hay nadie que pregunte, por eso tenemos que ir organizando clase por clase, hasta que más o menos tengamos un poco la gimnasia. Si, por ejemplo, no hay ninguno de los que van a rendir y ustedes quieren hacer consulta de una guía particular, bueno, arrancamos a la 18, arrancamos a la 19 y no había problema. Entonces, yo no quiero mezclar un poco con algunos alumnos que están por rendir con ustedes, que van a ir avanzando por guía. ¿Se entiende? Por eso no le pongo un horario fijo. En este caso, este muchacho no puede a la 19, entonces le puse a la 18, por eso arranco en esa franja horaria. ¿Y cómo sabríamos la franja horaria? Le va a mandar el correo con el link, digamos, se hace a la mañana. Sí, le va a mandar el horario y entonces él cuando reciba todo, yo le voy a mandar antes, pero más o menos para que tengan claro que en esa franja horaria va a ser la consulta. Bueno, gracias. El tema, como le aclaré anteriormente, yo daba en las clases presenciales los días miércoles a las 5 de la tarde, por eso puse al principio eso, pero como ahora, digamos, estamos haciendo todo, las materias están haciendo virtual, y si están dando una materia justo en esa franja horaria, digamos, no puedo poner una clase de consulta virtual porque justamente le tienen que darle, y tenemos, de hecho, como soy director, tengo que hacer respetar, digamos, que la franja horaria de dictado de clases se mantenga la misma que presencial. Y las clases de consulta tendríamos que acomodarnos de acuerdo a la franja que no tengan clases de materias del mismo año, que es lo crítico. Si hay otro que está haciendo otra materia y no es del mismo año, bueno, eso ya no corresponde. Pero el tema es los que están cursando en este año, la materia que no coincida con la clase de consulta. Por eso estamos organizando de esa manera. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vuelvo a insistir, manden un correo, si hay al correo, cualquier duda, entonces lo vamos ya organizando, vamos a tener ese punto de encuentro, si se quiere, si hay una modificación. Bueno, hasta hoy damos la clase práctica, no veríamos alguno con mañana, y si no, ya el jueves directamente con la otra clase que tenemos. Después. Así que bueno, ¿estamos, gente? Bueno, profe, cuídense y bueno, profe, a largo, tranquilo y vamos a ir avanzando. Gracias, profe. Buen fin de. Hasta luego. Buen fin de, gente. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, Facundo, nos vemos. Bueno, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos.